Así es que desde esta casa, como siempre, queremos bendecir y deseamos en esta mañana que el Señor nos hable a través de su palabra, que el Señor ministre tu corazón y mi corazón, y que esta palabra cumpla el propósito de exhortarte, de edificar y también de consolar tu vida. Gracias al equipo que en esta mañana me acompaña para hacer posible esta transmisión. Todo esto es nuevo para nosotros, estamos aprendiendo, estamos creciendo para llevar hasta tu casa de la mejor manera la palabra, la transmisión, la imagen, y puedas realmente ser nutrido con la palabra del Señor. Estamos realmente expectantes por lo que el Señor va a hacer en medio de nosotros. Estamos con mucha expectativa de lo que el Espíritu Santo ha ido provocando en tu vida, en mi vida, a través de estas 7 u 8 semanas que estamos confinados, que estamos guardados en casa. Sin duda que a través de este tiempo quizás tú y yo y muchos más hemos podido profundizar en nuestra relación con Dios, hemos podido dedicar más tiempo a la oración, dedicar más tiempo a la palabra, y yo he estado diciendo una y otra vez que lo que nos va a sostener en estos tiempos es el compromiso con nuestras disciplinas espirituales. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, hablamos de la lectura y la meditación de la palabra, hablamos de la oración, hablamos de la contemplación y de la quietud interior para poder escuchar la dulce voz de nuestro Señor. Él siempre nos quiere hablar, Él siempre quiere mostrarnos el camino, Él siempre quiere darnos a conocer su voluntad. Es por eso que no hay razón para que tú y yo vivamos perdidos, porque Él ha dejado su palabra para guiarnos. Tenemos la voz del Espíritu Santo que nos guía, tenemos la guía de nuestros líderes que nos pueden aconsejar y guiar para que nuestro andar cristiano sea cada vez más seguro, más creciente y más sólido. Esta mañana, con la ayuda del Señor, yo quiero que tú ahí en tu casa aquietes tu corazón, abras tus oídos, abras tu corazón para que la palabra, que es viva, eficaz y poderosa, pueda entrar a tu corazón. Desde ahí puedas tú ser bendecido. El tema que quiero compartir en esta mañana le he titulado "Como en los días de Noé". Como en los días de Noé. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. El mundo no es el mismo, todas las cosas han cambiado: el arte, la política, la educación, la economía, la manera de hacer iglesia. Esta situación pandémica nos ha tocado y ha tocado todas las esferas. Sin embargo, eso no impide que nosotros podamos seguir siendo iglesia y haciendo iglesia. Y mi oración como pastor es que el Señor en este tiempo nos ayude a ampliar nuestros horizontes, porque es posible que la vida nunca vuelva a ser la misma, pero necesitamos seguir proclamando el mensaje, necesitamos seguir llevando esperanza. De alguna manera nosotros somos vendedores de esperanza y necesitamos llevar esa esperanza al corazón de la gente. Como en los días de Noé es la plática de esta mañana. Y quiero arrancar esta mañana diciéndote que una de las promesas más alentadoras que nos muestra la palabra del Señor es aquella que tiene relación con la segunda venida de Cristo. Y esta promesa ha sostenido a millones de personas a lo largo de la historia. Esta promesa nos sostiene, nos llena de expectativa, nos llena de esperanza, y a través de los siglos esta promesa que aparece en su palabra nos ha sostenido y ha sostenido a muchos cristianos a lo largo de la historia. La segunda venida de Cristo es un tema importante en la Escritura y es un tema importante también, yo diría relevante para nuestra fe cristiana. Es una realidad que no podemos nosotros ignorar y es una verdad que tampoco podemos negar y desconocer. Si uno lee las Escrituras,
se puede dar cuenta fácilmente que el Nuevo Testamento está llena de pasajes, de referencias que hacen alusión a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento contiene 260 capítulos y existen 318 referencias a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es tan importante para nosotros como iglesia entender el momento que estamos viviendo, pero al mismo tiempo es el mensaje que la iglesia debe predicar en este tiempo. En un mundo donde la gente está tan convulsionada, en un mundo donde las personas están sumidas en el materialismo, en el consumismo, en un tiempo donde Dios es la tercera opción en la vida de las personas, nosotros como iglesia tenemos una voz para anunciar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pienso en los primeros cristianos, ellos vivían a la expectativa de la venida del Señor. Ellos se levantaban teniendo conciencia de que en cualquier momento, de manera sorpresiva y eminente, el Señor podría venir. Y es así como nosotros, los hijos de Dios, los que amamos a Dios, los que creemos en Dios, los que amamos la palabra del Señor, debemos tener esa esperanza. Para nosotros la venida del Señor es motivo de gozo, de esperanza, de júbilo. No es un evento que causa temor, al contrario, es un evento escatológico, es un momento que nosotros vamos a vivir, que nos llena de esperanza y nos llena de expectativa. Es posible que tú en tu casa te parezca extraño hablar del final de los tiempos. Te parezca extraño decir que en algún momento esta situación, este mundo, este sistema va a llegar al final. Pero la Biblia lo dice, la Biblia lo establece claramente. Y quiero compartir algunos pasajes antes de llegar al clímax de esta exposición. Juan, el discípulo amado, quien llegó a convertirse en apóstol del Señor Jesucristo, quien escribe el último de los 4 evangelios, quien es el último que escribe las cartas y el último que escribe el libro de Apocalipsis, Juan dice lo siguiente con respecto a las palabras que Jesús dijo cuando Él estaba con ellos todavía. Juan dice lo siguiente: las palabras del Señor Jesús fueron: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me impresiona lo que dice Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor ascendió, el Señor se fue, no para descansar, sino para preparar un lugar para sus hijos, para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo veo a Jesús que tiene tanto deseo de estar con sus hijos, que Él, después de sus 3 años de ministerio, asciende al Padre y Él dice a sus discípulos: no se preocupen, no se turben, no se entristezcan, no se lamenten. Yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes, mis hijos, a quienes amo tanto, por quienes morí en la cruz del Calvario, voy a preparar un lugar para ustedes. Eso lo registra el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 y 2. También los ángeles prometieron acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, la gente que estaba reunida, eran más de 500 personas, entre tanto que Él se iba, el Señor Jesús, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron a esa multitud: varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mira lo que dice el autor de Hebreos en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, verso 28, el autor registra estas palabras: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esta es la razón por la cual Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Identificarse con nuestra miseria, identificarse con nuestro dolor, tomar nuestro lugar, cargar sobre sí nuestros pecados. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Qué palabras más alentadoras. El Señor viene por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es posible que muchos de los que hoy nos escuchan no estén esperando la venida del Señor, estén en sus proyectos de vida. Yo he aprendido en este tiempo que este tiempo no es un tiempo para hacer proyectos a largo plazo, porque el día de mañana no lo sabemos. No sabemos si esta situación cuándo va a terminar, o si va a venir otra situación peor, no lo sabemos. Por eso te animo a que tú vivas cada día como si fuera el último día, que lo disfrutes, que lo aprecies, que lo valores, que lo agradezcas, que no hagas de tu vida una fiesta de lágrimas y de quejas. No te quejes por lo que no tienes, agradece lo que Dios te ha dado. Así es que el Señor viene, de acuerdo a lo que dice Hebreos, por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y también Jesús, antes de ascender al Padre, antes de ir a la cruz, Él dio uno de los grandes discursos en el Evangelio de Mateo. Mateo es el Evangelio de los discursos, y este es el quinto discurso que da Jesús en el sermón, en el sermón escatológico en el Monte de los Olivos. Él en ese discurso habla de tres cosas. Él habla acerca de la destrucción del templo, que ocurrió en el año 70. Él habla de las señales de los últimos tiempos o de los tiempos finales, y él también habla claramente de su regreso. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Ahora, volvamos a Mateo capítulo 24, versos 36 y 39, para entrar en la palabra final de esta exposición. Jesús dijo en ese discurso: pero el día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, el título de esta exposición, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En este texto hay dos cosas importantes que debemos comprender. Lo primero es que Jesús no da una fecha exacta. Él no habla de un día exacto, Él no habla de una estación exacta, Él no da una hora exacta, posiblemente porque para los escritores bíblicos y para el Espíritu Santo no fue necesario registrar el día, ni el tiempo, ni la hora. Así que Jesús, en estas palabras, Él no nos da una fecha. Hay mucha gente que a lo largo de los años se ha levantado diciendo que a tal fecha el Señor va a aparecer, en tal lugar y en tal fecha el Señor va a venir. Obviamente la gente que no conoce las Escrituras
hace caso a esos charlatanes del Evangelio, a esa gente que vende una falsa esperanza, pero aquellos que conocemos la palabra del Señor y que creemos en ellas, nosotros sabemos que Jesús ni nadie habló de días ni de fecha. Y en este pasaje Jesús lo corrobora. Él dice, ni el día ni la hora nadie lo sabe. Pero Jesús sí habla, esto es lo que hay que entender, en este pasaje Jesús sí habla acerca del carácter, acerca de la época, acerca del tiempo de cuando Él va a venir. Y compara el día de su venida con los días de Noé. Y compara el momento de su aparición con el carácter, con la época, con el espíritu que había en la época de Noé. Hay dos cosas importantes que debemos aprender. ¿Quién fue Noé? Noé, hijo de Lamec, según lo que dice Génesis capítulo 5, todo el capítulo del 1 al 32, es la séptima generación en la línea de Adán y en la línea de Set, y es hijo de Lamec, cuyo nombre significa descanso. Me gusta este dato, este detalle. De alguna manera, Dios, a través de la vida de Noé, que significa descanso, es como que Él quiso decir que a través de este hombre la tierra va a descansar del pecado y de la maldición que vino sobre la tierra cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. La Biblia dice de Noé, según Génesis capítulo 6, 8 y 9, este verso presenta a Noé como un varón justo, como un varón perfecto en sus generaciones y como un varón que caminó con Dios. Mira lo que dice la escritura de Noé. El autor de Hebreos en el capítulo 11, en el verso 7, presenta a Noé como un hombre de fe. Si tú lees todo el listado del libro de Hebreos capítulo 11, te das cuenta que Noé, por la fe, Noé construyó el arca. Es decir, que Noé es considerado un héroe de la fe del tiempo pasado. Y también el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 5, dice que Noé fue un pregonero de justicia, fue un predicador, fue un proclamador del mensaje de salvación. Estos atributos o estas características en la persona de Noé, aún viviendo en una época tan perdida, tan corrupta, tan pecaminosa, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dice que Noé halló el favor de Dios en medio de una generación perversa, contaminada, corrupta, llena de violencia, llena de maldad. Ahí había un hombre con su familia que halló gracia a los ojos de Dios. Mira, Dios sigue necesitando un hombre, Dios sigue necesitando una mujer, Dios sigue necesitando una persona que le diga sí. Una persona que esté dispuesta a entrar en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, y pueda ser un precursor, pueda ser un ejemplo, pueda ser un ícono de testimonio, aún en medio de una generación tan perversa y tan maligna. Al ver los atributos de Noé, yo puedo entender que es posible para ti, estimado amigo, para ti, estimado hermano. Es posible para ti, joven, para ti, señorita. Es posible vivir una vida que agrade a Dios en medio de un mundo tan contaminado. Es posible guardarnos para Dios, hallar gracia, hallar el favor de Dios en medio de una sociedad decadente. No digas que no se puede, porque Dios nos ha empoderado con el poder de su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Dios nos ha empoderado con el poder de su Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones, para poder vencer las artimañas del diablo, para poder ser una esperanza en un mundo decadente, corrupto. Nosotros vemos el sistema maquillado, lo vemos hermoso, lleno de luces, atractivo, principalmente para la juventud.
pero hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es perdición. Entonces cuando recorro rápidamente en estos pasajes el carácter de Noé, yo puedo decir con mucha seguridad en esta mañana que es posible mantenerse puro, mantenerse viviendo una vida correcta ante los ojos de Dios en medio de un mundo pecaminoso. ¿Cómo fue la época en la cual vivió Noé? Según Génesis capítulo 6, verso 1 al 13, tú lo puedes leer en tu casa, con tu familia, nos habla de cómo fueron los tiempos en los cuales Noé vivió. Y recuerda que Jesús, para hablar de su segunda venida, hace un paralelo con los días de Noé. Por lo tanto, hay una relación entre la época, el espíritu de la época, en el tiempo de Noé, y el tiempo cuando el Señor decida regresar a buscar a los suyos. Dice el capítulo 6, dice que la maldad se multiplicó como consecuencia de que la raza humana se había multiplicado. Se multiplicaron los hombres sobre la faz de la tierra y eso trajo como consecuencia que la maldad también se multiplicara. En ese tiempo, en el corazón de los hombres estaba totalmente inclinado al mal. Era tanta la maldad que había en el corazón de esa sociedad, era tanta la corrupción que había en los tiempos y en los días de Noé, que Dios se arrepintió. Dios sintió dolor, Dios sintió pesar, Dios sintió una profunda tristeza por el pecado, por la corrupción, por la violencia que había llenado toda la tierra en la época y en los días de Noé. Y cuando Dios se da cuenta que la maldad se había multiplicado, que la corrupción había tocado todos los niveles de la sociedad imperante en ese tiempo, con mucho pesar, Dios le comunica a Noé que Él va a traer juicio sobre la tierra y va a raer sobre la faz de la tierra a los seres humanos y aún las bestias del campo. Todo lo va a terminar con un juicio, con un diluvio que va a terminar con la raza. Fíjate que en Génesis capítulo 1, cuando Dios termina el proceso de la creación y descansa, Dios dice que todo lo que Él había creado era bueno en gran manera. Y 6 capítulos después, Dios, el mismo que había dicho que era bueno en gran manera, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Después que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, después que ellos fueron expulsados de la presencia de Dios, porque eso hace el pecado, te separa de Dios. Eso hace el pecado en nuestra vida, nos corrompe, nos aleja de la comunión y de la relación con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del huerto. Y cuando llegamos al capítulo 6 nos damos cuenta que en 5 capítulos el pecado, la maldad y la corrupción se habían multiplicado. Y cuando llegamos al capítulo 6, el capítulo que estamos leyendo en esta mañana, nos habla que la tierra estaba totalmente llena de violencia y corrompida. Y Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. Es por eso que cuando volvemos a leer Mateo capítulo 24, verso 38, dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así, de esa misma forma, será también la venida del Hijo del Hombre. Mira, en la época de Noé las personas estaban ocupadas en sus vidas cotidianas. Es posible que
en una semana o 2 semanas más la gente vuelva quizás a hacer su vida normal y vuelva a vivir su vida como si nada hubiese pasado. La gente en los días de Noé vivían su vida a su manera, sin temor de Dios. Estaban completamente enajenados con respecto a las cosas de Dios. Vivían para sus placeres, posiblemente, porque dice claramente que estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. Y eso no es malo, comer no es malo, casarse no es malo ni pecaminoso. Nada más que en ese tiempo entró la poligamia. Y los hombres empezaron a tomar más de una mujer. Y eso obviamente estaba en contra del deseo de Dios y del corazón de Dios. Y se estaban casando, en otras palabras, estaban disfrutando la vida. Dios no estaba en su mente ni en su corazón. Ellos estaban completamente extasiados con el sistema de vida que ellos estaban llevando. Es lo que ocurre hoy. Es lo que está pasando en estos tiempos. Por eso los tiempos de su venida son tan parecidos a la época o al tiempo o a los días de Noé. La segunda característica de estas personas es que eran insensibles al mensaje de arrepentimiento. Mira, Noé estuvo predicando por 120 años y durante esos años que él construía el arca, mientras todos se reían, mientras todos se mofaban, mientras lo trataban de loco, de fanático, mientras hacían burla de él, Noé, como un hombre de fe, seguía firme en lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que construyera un arca y le dio todas las medidas precisas. El mejor transatlántico de la época. El Titán descendió con toda la tecnología. El arca de Noé pudo sobrevivir porque el mejor ingeniero dio las medidas para que ese fuera el medio de salvación para Noé y su familia. Entonces, en la época de Noé la gente estaba en su vida. Muchos están esperando que los restaurantes se abran, que los lugares públicos se abran para seguir haciendo su vida. Seguir gastando, seguir comprando, seguir consumiendo. Y no estoy en contra de eso. Pero en los días de Noé, la gente no tenía conciencia de Dios. Ellos no se levantaban en la mañana pensando: ¿qué puedo hacer hoy para agradar a Dios? Ellos no se acostaban pensando y dando gracias por lo que Dios había hecho en sus vidas. Estaban sumergidos en el sistema de vida. Y Noé, por 120 años, construyó y predicó. Una generación insensible que durante 120 años, mira, esos 120 años representan la bondad, la misericordia y la paciencia de Dios, que Dios tuvo con esa generación. Cada día la gente pasaba y veía a Noé preparando el arca, hablándoles que iba a venir un diluvio, hablándoles que el Señor estaba cansado del pecado, de la inmoralidad, de la corrupción. Y ellos seguían sus vidas hasta que vino el diluvio. Y ellos se dieron cuenta demasiado tarde. Espero que para ti y para mí no sea tarde. Espero que tú entiendas que el día de salvación es hoy. Espero que tú entiendas que el mensaje que tú escuchas por diferentes plataformas y en diferentes predicadores, maestros, te haga entender que estamos viviendo tiempos como los tiempos de Noé, tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Estimado amigo, creo fielmente que la época en la cual Noé vivió es muy parecida a esta época. Hoy los niveles de violencia, los niveles de corrupción, los niveles de maldad se han elevado a niveles exponenciales, sin precedentes. Creo que somos la sociedad más violenta. Un dato estadístico: hay 38,000 personas que mueren en los Estados Unidos por crímenes a mano armada. Hay casi
más de 250 millones de armas en las manos de los ciudadanos aquí en los Estados Unidos. Una de cada 4 mujeres sufre violencia intrafamiliar en los Estados Unidos. Los abortos en los Estados Unidos, los abortos en todo el mundo. ¿De qué nos habla todo eso? De maldad, de violencia, de corrupción. Como en los días de Noé, donde la maldad y la corrupción se había multiplicado. Durante el siglo XX murieron 191 millones de personas producto de las guerras y de los conflictos bélicos. Ha sido el siglo más violento en la historia de la humanidad. El mundo se ve bonito, se ve atractivo, lleno de luces. El mundo, Pablo lo define como una corriente que te atrapa, te seduce y te lleva. Así es el mundo. Pero es un maquillaje, porque el mundo en el cual nosotros vivimos hay violencia, hay corrupción, hay un abuso a los más débiles, a los más frágiles, a los marginados, a los que nadie ve, a los que están en las sombras, a los que viven debajo de los puentes, aquellos que son NN para este sistema. Y con ellos se producen injusticias. Por eso son tan pertinentes las palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 al 5. Pablo dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Los postreros días comenzaron con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que con su muerte, otros dicen que con su ascensión. Lo importante es que los días postreros comenzaron cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, asciende al Padre, hasta nuestros días. Es decir, que llevamos más de 2000 años, y a esos más de 2000 años la Biblia lo encierra en los postreros días. Y Pablo le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estimado amigo, estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy. Tiempos peligrosos. Y no quiero ser profeta negativo, pero no vendrán tiempos mejores. Se incrementará la violencia, se intensificarán las guerras, se intensificarán los terremotos, tsunamis, se intensificará en los últimos tiempos. Pero como dijo Jesús, aún no es el fin. Hay etapas progresivas para que el fin venga y para que el Señor venga. Vendrán tiempos peligrosos. Y Pablo le dice a Timoteo la razón por la cual los tiempos son peligrosos. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de bondad o de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo termina esta frase diciendo: a este tipo de gente evítala. Estimado amigo, estimado joven, evita a todos aquellos que se burlan de la fe, evita a todos aquellos que se burlan de tu cristianismo, evita a aquellos hombres arrogantes, vanagloriosos, orgullosos, avaros, amadores de sí mismo. Es el consejo que da el apóstol Pablo. Dice: a estos evita. Entonces, los tiempos en los días de Noé y estos tiempos son muy parecidos. Por eso, estimado amigo, para ir concluyendo, quiero decirte que lo que estamos viviendo en estos tiempos, y no me refiero solo a esta pandemia, sino a muchas otras cosas más que podemos ver y escuchar en televisión, lo que estamos viviendo en estos momentos a nivel global es una señal inequívoca
que la venida del Señor está cerca. No lo olvides, la venida del Señor está cerca. Y mientras tú estás esperando disfrutar la vida, cumplir tus proyectos, ocuparte de tus sueños y deseos, quiero decirte que la venida del Señor está cerca. Con esto no te estoy diciendo que renuncies a tus planes y a tus deseos, a tus proyectos de vida. Simplemente que esos planes, que esos proyectos, que esos sueños que tú tienes no sean más importantes que el anhelo de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Que no haya nadie, que no haya nada que deslice a Dios del centro de tu vida y del centro de tu corazón. Aprovecha la vida, tú que eres joven. No malgastes, no desperdicies. No hagas pausa a tu llamado, no hagas pausa a tu ministerio. No abortes tus dones. El mundo no va a aprovechar tus dones. El mundo va a gastar tu vida. Creo que el mejor lugar donde podemos invertir, y no gastar, sino invertir nuestra vida, es en el reino. Es en el reino de Dios. Por eso, lo que vivimos es una señal inequívoca que el retorno del Señor está cerca. Por eso, no hagas caso omiso al mensaje de salvación. No pienses que tienes la vida asegurada. No vivas lejos de Dios como la generación de Noé. No vivas para los placeres temporales. Hay mucha gente que pierde su eternidad por vivir para los placeres temporales. Esta vida es pasajera, esta vida es corta, es frágil. Es como una flor que se marchita, es como una neblina que aparece y se va. 70 años es el límite de nuestros días, 80 con esfuerzo. Por eso te digo claramente, no malgastes tu vida, como lo hizo la gente en los días de Noé. Que después que fueron durante 120 años anunciados acerca de un diluvio, ellos no hicieron caso, se encogieron de hombro y siguieron viviendo su vida. Por eso te quiero decir a ti, estimado amigo, a ti que nos escuchas, hoy es el día, este es el momento de arrepentirnos y librarnos del juicio de Dios. Porque escucha esto, para el pecador, para aquel que no cree en Dios, para aquel que vive una vida alejada de Dios, la venida del Señor va a ser un día terrible. Pero para aquellos que aman al Señor, que aman su palabra y que creen en el mensaje, la venida del Señor va a ser un día glorioso, lleno de gozo y de expectativa, lleno de esperanza. Por eso, como hijos de Dios, debemos velar, orar y estar preparados para la venida. Mateo capítulo 24, verso 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Mateo 24, 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados para la venida del Hijo del Hombre, cuando Él venga a la hora que tú no sabes. Este es un tiempo para prepararnos, iglesia. Este es un tiempo para estar velando. Este es un tiempo, y vamos a seguir insistiendo, y es posible que tú en tu casa te molestes, pero este es un tiempo donde no debemos perder el tiempo. Este es un tiempo para prepararnos. Cuando uno no ama la venida del Señor, es como esa novia que no ama el día de su matrimonio, es como esa madre embarazada que no ama el día y que no espera el día del alumbramiento. Si tú eres un hijo de Dios, debes estar amante de su venida. Lucas capítulo 21, 34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mira lo que nos dice la palabra: que no nos entremos en los afanes de esta vida, que no nos
entretengamos en estas y carguemos nuestra vida con glotonerías y embriagueces y con los afanes de esta vida. Eso nos dice la palabra. Y esto es tan pertinente para nuestra sociedad que tiene variadas opciones, que tiene y que está a un clic del placer y que está a un clic del consumismo. Y ya lo he dicho antes, la prosperidad, el consumismo son nocivos para el alma, nocivos para el espíritu. Es por eso que para ese día debemos vivir vidas que agraden al Señor. Quiero terminar con esto. 1 de Juan capítulo 3, verso 3 dice: todo aquel, tú y yo, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se guarda, se purifica a sí mismo. No le des tu vida al mundo. No le des tu vida a ninguna persona que no ama a Cristo. No hipoteques tu juventud. No entregues tu vida a ninguna persona que no ama a Cristo. Mientras Él viene, debemos estar preparados como iglesia, y mientras Él viene, la iglesia debe estar predicando. Háblale a tus familiares, háblale a tus seres queridos, háblale a tus hijos, ora por ellos, compárteles el mensaje, porque son días difíciles. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú me das de poder compartir tu palabra. He compartido lo que has puesto en mi corazón, y es mi deseo que las personas sean edificadas, exhortadas y consoladas con esta palabra que tú nos has dado en esta mañana. Oro por aquellos que están lejos de ti. Oro por aquellos que tienen una relación distante. Oro por aquellos que están viviendo sumidos en la vida placentera, en la vida del libertinaje, lejos de ti. Quizás no están haciendo nada malo, pero están lejos de ti. No tienen una relación contigo. Oro por aquellas personas, para que tú despiertes su corazón, para que tú provoques en ellos la necesidad de arrepentirse, la necesidad de conocerte. Señor, oro por aquellas personas, para que puedan reconocerte a ti como el Señor de sus vidas. Trae sobre cada persona espíritu de arrepentimiento. Señor, trae un convencimiento que necesitan de ti, de tu palabra y de tu compañía. Señor, gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por ayudarnos a llevar el mensaje a nuestros amigos aquí en la ciudad de Phoenix y también a tantas personas que nos escuchan en algún lugar del mundo. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estimados amigos, principalmente a los hermanos de la iglesia aquí en Phoenix, Arizona, y a todos aquellos que no tengan un lugar donde congregarse, donde reunirse, el próximo domingo 31 de mayo vamos a comenzar con nuestra primera reunión a las 9:45 de la mañana y luego la segunda reunión a las 11:15 de la mañana. A los hermanos que son de nuestra congregación, les animo por favor a que estén conversando con su familia, porque necesitamos reunirnos en dos grupos de acuerdo a las instrucciones que nos ha dado el gobierno y nuestras autoridades eclesiásticas. Entonces es muy necesario que usted ya converse con su familia para que decidan y nos informen qué horario usted va a elegir para venir a la reunión de este domingo. Estamos preparando el salón, lo vamos a limpiar, a higienizar. Vamos a tener todo señalado y marcado para que usted no tenga ninguna dificultad y no tenga temor. Hemos estado orando por este recinto, hemos estado declarando que el Espíritu Santo, que Dios limpie, desinfecte, inmunice este lugar para que usted y yo podamos venir y juntos adorar el nombre del Señor. Por último, quiero agradecer a todos los hermanos y amigos
que han seguido ofrendando, diezmando, aportando a la casa del Señor. Gracias. Nuestra oración y nuestro compromiso es que Dios siga bendiciendo tu vida, tu familia, tu salud y tu economía. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.